Bienvenidos al ciclo de charlas del quehacer educativo. Soy Jorgelina Tironi, maestra de educación inicial con un cargo de dirección y profesora de filosofía. El tema que me ha tocado dar un recorte, un pantallazo, un punteo para que puedan ayudarlos a todos los compañeros a lo largo del país a desarrollar los temas de ciencia de educación, es la dimensión ética de la profesión docente. Para este tema nosotros tenemos que primero leer el tema y ver cuántas partes de que se compone y tratar de desarrollar siempre en una reflexión filosófica. ¿Por qué digo esto? Porque pertenece este tema a la filosofía de la educación. Nos preguntamos, ¿de qué se ocupa la filosofía de la educación? Se ocupa de los problemas, de los fines, de los principios de la educación y del acto educativo en sí, del rol docente cuando tiene que transmitir conocimientos y saberes, y de la relación que tiene el maestro con el acto de enseñar y con el ser humano, el otro, que es el educando que va a recibir esos conocimientos. Para esta tarea yo hice una división que ustedes la pueden tomar de otra manera. Como dije antes, es simplemente una forma de enfocar el tema que lo hice de esta forma, pero no quiere decir que sea una receta, sino que ustedes pueden, a partir de este punteo, desarrollarlo a su manera y poner su impronta personal. Lo primero que hice fue pensar en el título y pensar qué significa filosofía. Nosotros en el liceo nos enseñaron con aquella frase tan conocida que la filosofía etimológicamente, es decir, va al origen de la palabra, que significa sofía, ¿no? Y sabiduría. Sofía y sabiduría. Amor a la sabiduría. Pero ¿qué quiere decir eso? No quedamos con esa frase pequeña, sino que es la búsqueda eterna, constante del saber. Del saber para enseñar, del saber para enseñarnos, para aprender, para poder analizar la realidad, para poder interpretar la realidad y de esa forma poder transformarla. No hay en filosofía nada que sea receta. Lo que nosotros pensamos en filosofía es cuestionarnos para posicionarnos ante la realidad. Yo puedo quedarme con esa frase de amor a la sabiduría, pero si yo voy a pensar en una filosofía de la educación, tengo que pensar que es el conjunto de reflexiones que realiza el hombre, que realiza la humanidad, que realiza el ser humano, el sujeto, para entender las causas, los principios y los fines de las cosas. Dentro de esas cosas, como nombro, está el hombre, está el ser humano. Y está el universo todo, y las relaciones del ser humano con los otros seres humanos. Donde el ser humano se mueve, donde el ser humano está situado, donde vive en una sociedad, donde existen conflictos y problemáticas, de la cual nosotros tenemos que tratar de entenderlas para resolverla o superarla o poder convivir con ella de determinada manera. Es decir, la filosofía se ocupa de reflexionar sobre la existencia del hombre. Y la filosofía de la educación entonces se encarga de los problemas de la educación, de los fines de la educación y de los principios de la educación. Ustedes lo ven plasmado en las políticas educativas, lo ven plasmado en el programa de educación inicial y primaria, y tenemos la rica pedagogía de los maestros uruguayos que nos han enseñado de toda esos fines y esa posición frente a una realidad en distintas etapas de la historia.
Porque también la filosofía se ocupa del hombre en su historiosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos inmersos en una cultura. La cultura también es objeto de estudio de la filosofía. ¿Qué se hace en las escuelas? Se transmite la cultura de una sociedad en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, es decir, que la filosofía de la educación se ocupa de los problemas de la educación en sí, en un tiempo y en un espacio determinado. Pero el título dice la dimensión ética de la profesión docente. Nosotros ya hablamos de filosofía e incluso voy a decir algo muy interesante. Karl Jaspers, que es un filósofo que define la filosofía de una forma tan interesante, que dice que la filosofía tiene un comienzo y tiene un origen. El comienzo puede ser histórico, que lo ubicamos en la filosofía oriental, en un determinado año en los países orientales, y en la cultura griega en determinado año en Grecia. Pero dice otra cosa que les dije, el origen. Dice que el origen está allí donde el hombre piensa, que emana como un torrente donde el hombre se pregunta, donde el hombre se cuestiona, donde el hombre tiene conflicto consigo mismo o con la realidad en que vive. Encuentro muy interesante eso para desarrollar, porque nosotros los maestros siempre nos estamos en una constante tensión entre lo que debemos enseñar, lo que nuestras estructuras personales muchas veces no están de acuerdo, pero existe un programa, existe unas líneas de políticas educativas en la cual nosotros tenemos que adherirnos, porque vivimos en una sociedad que determina determinadas normas, determinadas reglas. Entonces es interesante esa posición de Karl Jaspers, que me gusta mucho. Ahora, volviendo al título que les decía, vamos a hablar, dice, la dimensión. ¿Qué entiendo por dimensión? Yo hablo del ser humano. El ser humano se mueve en distintos escenarios, en distintos espacios, y a su vez, como cuerpo, como corporeidad que es el ser humano, tiene dimensiones. Esas dimensiones tienen problemáticas, como les dije. Y en ese accionar humano yo puedo tener una dimensión política, una dimensión estética, una dimensión psíquica, una dimensión corporal que tiene que ver con mi cuerpo, una dimensión social y también una dimensión ética. Entonces acá en el título dice, se refiere a la dimensión ética de la profesión. Entonces, ¿qué es la dimensión? La dimensión es una faceta, es una etapa, es un, como diríamos modernamente, es una performance, ¿verdad? Y en este caso la educación está enfocada al desarrollo integral del ser humano. Es decir, yo tengo una dimensión ética que enfoca al ser humano en su desarrollo holístico, integral, con todas las otras dimensiones que yo acabé de nombrar. Pero nosotros hoy nos vamos a detener, o para el concurso ustedes van a hablar de la dimensión ética de la profesión. Y para eso yo tengo que saber lo que es ética. La ética, que muchas veces se confunde con la moral, pero hay que distinguirla. Y le digo expresamente hay que distinguirla, ¿por qué? Porque yo puedo hablar de ética y puedo hablar de moral, pero también puedo hablar de morales. Ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo cuando hablo de ética vuelvo a los griegos y pienso que la ética tiene una etimología que muchas veces ustedes vieron que es un concepto, y el concepto tiene que ver con lo que el pensamiento expresa, lo que significa, la connotación de la palabra, la extensión y la comprensión del concepto. Entonces, cuando yo hablo de una ética, estoy hablando de un ethos, de una costumbre, de una reflexión,
de una dimensión de cuestiones en que el hombre se pregunta si lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces, y la moral, que etimológicamente significa nos o mos, que viene de morada, pero también es costumbre. Pero se refiere a las reglas, a las normas que una cultura puede tener en un espacio, en un tiempo determinado. A veces para nosotros una norma moral es válida, pero para otra cultura no lo es. Entonces, por eso nosotros podemos hablar de morales y no solamente de una moral, porque no existe una verdad absoluta ni única. Y también las morales tienen que ver con esos valores que a lo largo de la historia el hombre ha ido construyendo. Entonces, es muy importante que en vuestros escritos ustedes no confundan ninguno de los dos conceptos. Incluso la ética se encarga de reflexionar sobre los actos morales. Es decir, cuando para una determinada cultura algo es un bien y cuando para otra cultura eso que consideramos bien no lo es. ¿Por qué motivo? ¿Cómo lo hace? ¿En qué teoría se basa? ¿En cómo fue construida esa norma? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que dejar claro en el escrito. Es decir, por un lado yo tengo la ética. ¿Qué tiene que ver la ética? La ética ve las acciones concretas que realiza el ser humano, determina ciertos códigos, reconoce cambios en los valores, busca la convivencia pacífica, también diríamos apunta a una convivencia dialógica. Y ahí me gusta mucho un autor que dice que uno de los valores sociales actuales es el discurso, es la comunicación del lenguaje. Y ese señor se llama Jürgen Habermas. Es muy interesante porque hoy día nosotros apostamos a una comunicación, a escuchar al otro, a dialogar con el otro, en un espacio para acordar, en un espacio, aunque el otro pueda tener una opinión diferente a la mía, yo puedo encontrar el término medio, el término común, para poder mantener una relación pacífica. Entonces es muy interesante que ustedes puedan ver también dentro de la ética algunos autores que apuntan al paradigma en el cual está que marco que contiene el programa, que es el paradigma crítico. Y Jürgen Habermas es muy interesante su postura con respecto al discurso, es decir, esa posibilidad dialógica que tenemos los seres humanos para entendernos. Volviendo a la distinción entre ética y moral, diríamos que la moral es cada acción que yo hago como persona pensando en que lo que yo hago puede estar bien o estar mal. Por ejemplo, sé que no debo cruzar la calle con un semáforo en rojo. Si cruzo, es privado, es personal esa decisión. Pero que esa decisión, la ética la va a estudiar si esa decisión afecta al otro, atenta contra mi vida y atenta contra la vida del otro. Entonces, esa es la cuestión que se ocupa la ética. Yo hago una acción como ser humano, que es moral, y la ética se ocupa de analizarla, reflexionar, preguntarse por qué lo hice, por qué no lo hice de otra manera, porque no se olviden que el escrito de ustedes tiene que contener preguntas reflexivas, que no interesa que ustedes le van a responder esa pregunta, y que no sean preguntas retóricas, que sean preguntas que son solo por preguntar, no, tiene que dejar una pregunta que quizás el tribunal
pueda cuestionarse y va a dar cuenta de que ustedes leyeron y que están entendiendo de lo que están hablando, que se han posicionado en ese saber y que saben de lo que están hablando. Entonces deben hacer preguntas, porque tienen que pensar que no están haciendo un trabajo de pedagogía, no están haciendo un trabajo de sociología ni de psicología, están haciendo un trabajo de filosofía. Y la filosofía es cuestionarse el porqué, los principios y las causas como lo definí primero. Bien, entonces quedó claro que hay una distinción entre ética y moral. Disculpen que tengo una ayuda a memoria y lo voy a usar. ¿Cómo se hace la reflexión en filosofía? No es una... ¿Por qué digo esto? No es una reflexión meramente por estar preguntando cosas, sino que es una reflexión guiada por lo racional. Es una reflexión racional. Tiene que ver con el deber ser, ¿no? Tiene que ver con el deber ser, y en este caso el deber ser de la profesión. Es una reflexión racional y teórica. Es decir, que en el escrito de ustedes no es necesario que ustedes pongan ejemplos específicos como hice el del cruce del semáforo. No es necesario, porque es un trabajo teórico. Es un trabajo en el cual ustedes van a ejercitar la teoría para luego fundamentar lo que ustedes hacen en la práctica. Es decir, es esa praxis, ese ejercicio de la praxis liberadora, como lo dice Freire, que también es otro de los autores que les aconsejo que lo lean, porque en sus distintas pedagogías y desarrollo nombra, tiene un corte filosófico muy interesante que tiene que ver con el paradigma crítico y con la concepción del hombre desde el punto de vista humanista, que es otra de las cosas que me voy a centrar ahora. La filosofía en el sentido humanista, ¿qué hace? Pone de centro de su discusión al hombre como tal, que no se ha dado a lo largo de la historia así. No me voy a extender en esto, pero quiero que ustedes sepan que cuando hablamos de humanismo, es un cambio que se dio a lo largo de la historia en el enfoque del hombre como centro, como sujeto, y en este caso sujeto de derechos. Y por ahí la importancia de los derechos humanos, y hay otro librito que está en todas las escuelas, que es el librito de la cultura de la paz, que está muy bien y que también les aconsejo para los temas de filosofía, porque está muy bien hecho y está enfocado en esa filosofía humanista que les acabo de hablar. Dentro del tema nosotros dijimos que estaba la ética de la profesión docente. Hay en la filosofía hay una teoría sobre la profesión que fue acuñada por Benjamin Bettern, que es la deontología, que es un área de la filosofía o una rama o una dimensión de la filosofía que se ocupa de la profesión. No solo de la profesión docente, se ocupa de todas las otras profesiones, pero dentro de ellas la profesión docente. Es decir, ¿qué hizo Bettern? Que es utilitarista. Explico esto. Utilitarista quiere decir que todas las acciones filosóficas y éticas buscan el bien o la felicidad de la gran mayoría. Es decir, el término, diríamos, los fines va a justificar el medio, que es la felicidad de unos cuantos. Que vino a cambiar otro tipo de éticas, como la ética que encuentro muy valiosa, que es la ética de Kant, la ética kantiana, pero él hizo un cambio evolucionando la humanidad y todo ese proceso histórico que yo le hablé del hombre, llegó a una ética utilitarista. Pues este señor Bettern se preocupa de cómo debe ser el hombre, ese ser humano, en sus distintas profesiones. Es decir, él habla del deber ser de la profesión.
Y en este caso nosotros vamos a hablar del deber ser de la profesión docente. Ahora, para que un docente, un maestro, un profesional, porque cuando hablo de docencia se refiere a todo aquel que practica el acto de educar. Que ya les voy a decir que es un acto político. Y después más adelante desarrollo ese concepto. El acto de educar y la deontología te habla del deber ser. Pero para deber ser docente, ético, profesional de la educación, yo tengo que ser libre. Libertad. La libertad. Libre para poder tener mis propias convicciones, libre para poder saber que en mi profesión yo voy a formar a otra persona y no tengo por qué transmitir a la otra persona, y fíjense el término que estoy usando, transmitir a la otra persona mis convicciones, sino que lo que tengo que transmitir a la otra persona, o tratar de que la otra persona, el otro que está frente a mí, y me interpela como tal, porque es diferente a mí, tengo que darle la posibilidad en ese ámbito de libertad de que él pueda desarrollarse a sí mismo, de que él pueda formarse a sí mismo. Entonces yo tengo que darle todos los panoramas, todas las visiones de la realidad, para que él pueda elegir libremente la que más le convenga. Cuando hablé de un acto político, es un acto político. Porque política no significa el partido, significa de que yo estoy hablando de ciudadanos libres, que viene de la polis griega y todo aquello y de la democracia, que no es una cosa moderna ni es una cosa de ahora, sino que es una cosa que viene a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo puedo ser un profesional de la educación libre, democrático, crítico, si soy un sujeto situado? ¿Qué concepto importante este? Sujeto situado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo me sitúo como ser humano crítico, libre, responsable, comprometido con la profesión que tengo. Con una profesión que es formar a seres humanos, distintos a mí. Yo no voy con la impronta de hacer encasillar, yo voy con la impronta de liberar. Y eso es filosofía en su máxima expresión. Hacer que el otro piense y se posicione. Un sujeto situado que sepa leer la realidad, que sepa interpretar la realidad y que sepa transformar la realidad. En una concepción humanista, en una concepción ética, que actúa políticamente, no politizando, que es otra cosa, políticamente. ¿Por qué? Porque le estoy dando al otro el derecho que tiene y la libertad que tiene. Por eso no es adrede que la educación tiene una dimensión ética. No es adrede que todos los docentes tienen que saber que en su práctica hay una teoría que se llama ciencias de la educación, que hay una teoría que se llama filosofía de la educación, que es el horizonte donde nosotros debemos apuntar, un horizonte ético. Y es tan importante que nuestro programa de educación inicial y primaria, desde su página 17, si no me equivoco, hasta la 20, tiene una fundamentación orientada en una filosofía crítica, en un paradigma crítico, que ustedes, si quieren, el propio, que va a estar dentro de filosofía, en el propio desarrollo del tema, pueden hablar de lo que es un paradigma. Porque están dentro de filosofía, pueden explicar un paradigma. Y les aconsejo lo que acuñó Kuhn, así como suena Kuhn, fue el que
hizo que le dice que el paradigma es el surgimiento de una crisis ideológica entre el paradigma anterior y el paradigma que se va a formar. Es decir, resulta como una crisis, que no quiere decir crisis, que la crisis no quiere decir una cosa que se termina. La crisis es una revolución, un parate, voy a pensar esto, voy a cambiar porque la sociedad cambió. Y si la sociedad cambió, la educación también tiene que cambiar. Tiene que evolucionar. La educación como acto político. Yo solo puedo ser un profesional de la educación, dije hace un rato, éticamente libre, si vivo en una sociedad democrática. Y en una sociedad democrática nosotros lo que tenemos que hacer es formar ciudadanos democráticos. Y esta fue muy bien pensada en el programa de educación inicial y primaria cuando tenemos que formar a los niños en una educación ciudadana, a ser ciudadanos libres, ciudadanos responsables. Pero como dije antes también, nosotros nos movemos en una dimensión, en unos escenarios, y en los escenarios hay conflictos, hay problemas. Y el maestro tiene que estar preparado desde su posición como profesional de la educación, como intelectual de la educación, como dice el programa, a poder orientar y resolver esos problemas de alguna forma, ya sea entendiendo el problema, como dije antes, o brindándole a sus alumnos las herramientas necesarias para poder enfrentar ciertas situaciones, porque nosotros en la escuela y en nuestro cotidiano hacer del docente, enfrentamos diversas concepciones también. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad es diversa. Y en esa diversidad hay diversidad de cultura y de etnias, y con costumbres muy diferentes a veces de las que fuimos formados. Y de que muchas veces no está contemplada en los planos educativos ni en el currículo, pero lo vemos enfrentado día a día. Entonces, esa posibilidad ética que tiene el maestro de realizar su tarea diaria tiene que ver con esa impronta filosófica en la cual podemos movernos. Yo les había traído acá, que está muy interesante y que les voy a hablar directamente, que dice en el libro que la mayoría ya lo conoce, que es Crítica de las razones de educar de Carlos Cullen, y en una parte él explica en una de las razones de educar, él dice que para educar el docente tiene que trascender la propia institución. ¿Por qué? Porque la institución no es un formato vacío, sino que está lleno de personas, y de personas todas diferentes. Están los maestros, están los niños, los padres, y esa institución que el maestro habita, y en el término como en el concepto de habita, él puede en ese habitar, hace uso de un poder, hace el uso del poder y de una autoridad, ¿no? No he entendido la autoridad como la cuestión de imponer, sino he entendido como la autoridad porque tiene que dar razón a algunas cosas, tiene que dar razón por qué está dando determinados saberes y no otro, por qué ha tomado diferentes decisiones y no otras, por qué en esa institución hay determinadas tensiones y no otras, y por qué se opta por un trabajo colaborativo, que es una de las
faceta de la dimensión ética. Trabajar con otros, interpelar al otro y construir juntos. Entonces, Couchen dice algo muy interesante, que él dice que en ese poder nosotros tenemos una triple forma, lo comunicativo, lo creativo y lo interpretativo. Y lo dice en una razón ética, en el estar, ¿no? En el estar en la escuela. ¿Cuántas veces nosotros oímos decir, pasó por la escuela pasó por él? No es necesario que ustedes pongan eso en el escrito, pero en lo cotidiano decimos eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar, por eso yo utilicé la palabra habitar, estar. Tiene que ver con esa razón de educar en la cual yo voy a existir en mi profesión. Voy a poder desde mi profesión transformar no solamente la institución en que estoy, sino que yo voy a equilibrar el poder ser un profesional, el poder ser ético, el poder ser humano, el poder ser crítico. Y él es tan interesante que él dice que dice el saber estar dice que está en un mundo comunicacional, que yo les había hablado de Jürgen Habermas. Y es muy interesante en el saber estar juntar la teoría de Habermas, que ustedes lo pueden hacer, con esta definición que lo hizo Couchen, de saber estar, que tiene que ver con la responsabilidad de comunicar, la responsabilidad de dialogar. Y después el saber ser, que él dice estar siendo, es decir, poder crear una identidad como profesional y el poder proyectarse. El proyectarse desde la inteligencia, desde la libertad, desde el saber ser, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo que para este tema lean Las razones de educar de Couchen. Después también es muy interesante, que le hablé del acto político, el de Henry Giroux, la cultura política y la práctica educativa. Y el programa, como yo les dije, ¿no? Que me parece que es interesante porque yo les hablé que la filosofía de la educación se encargaba de los fines de la educación. Entonces, uno de los fines de la educación en el cual nosotros hacemos nuestro ejercicio ético, como profesionales de educación, como maestros que somos, es el de la laicidad. Que muchas veces se confunde el principio de laicidad es no dar la religión. Pero no es solo eso. Es no poder nosotros influenciar desde nuestro punto de vista partidario, de nuestro punto de vista religioso, de nuestro punto de vista de cómo nosotros interpretamos la realidad. No es eso lo que tenemos que dar a los alumnos. Nosotros tenemos que dar a los alumnos, como profesionales de la educación y desde la filosofía, la capacidad y el ejercicio democrático de la reflexión. Gracias.